Imagina que despiertas en medio de la nada, solo arena, huesos quebrados por el sol y una cruz rota temblando al viento como si aún sangrara. A lo lejos, el relincho de un caballo sin jinete atraviesa el amanecer gris, y detrás de los arbustos dos ojos brillan, fijos, demasiado humanos para ser de un animal y demasiado vacíos para ser de un hombre. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde entre las grietas de las leyendas del viejo oeste? No las que cuentan en las cantinas, sino las que los ancianos callan, las que jamás llegaron al papel. Historias de terror que solo sobreviven en susurros, en marcas en la piel, en promesas rotas bajo tierra seca. Esta es una de ellas. Y solo un hombre se atreve a revivirla, Joaquín Murrieta. Un forajido maldito por su pasado, marcado por una noche que lo cambió para siempre, una noche en que perdió más que sangre. Perdió el alma de alguien a quien juró proteger. Desde entonces, arrastra una culpa que aún le arde en las entrañas, una deuda que solo puede saldar enfrentando aquello que los hombres prefieren no nombrar, porque en esta historia no hay fantasmas. Hay algo peor, una criatura real, feroz, hambrienta, un ser nacido del miedo antiguo del desierto, escondido entre leyendas, pero sediento de carne y silencio. Hoy vas a conocer lo que Joaquín nunca quiso contar. Una historia donde el polvo y la carne se mezclan, donde la luna roja es señal de advertencia y donde la única certeza es que, cuando escuches el primer grito, ya será demasiado tarde para correr. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Joaquín Murrieta no buscaba refugio, buscaba silencio, y solo un lugar maldito podía ofrecerlo. Llegó al atardecer, cubierto de polvo y recuerdos, hasta los restos ennegrecidos de la hacienda quemada, una ruina de piedra agrietada que alguna vez fue un palacio de adobe orgulloso. Ahora solo quedaban muros abiertos como heridas y vigas carbonizadas que crujían con el viento. Decían que allí vivió una familia entera, y que una noche ardieron todos, sin que quedara carne ni cenizas. Solo huesos limpios, roídos como por algo que no mastica, sino que desgarra desde dentro. Nadie volvió desde entonces, ni coyotes, ni curanderas, ni ladrones de paso. Ni siquiera los cuervos se posaban en los marcos rotos de las ventanas, pero Joaquín se detuvo allí como quien regresa a una promesa hecha entre sombras. Ató a su caballo bajo lo que quedaba del portón principal y entró con paso lento, como si el aire mismo lo advirtiera que aún quedaban cosas sin decir entre aquellas piedras. El olor seguía allí, denso, agrio, como aceite rancio mezclado con humo viejo, un aroma que parecía salir de la madera misma, o de lo que estaba atrapado debajo de ella. Encendió un viejo farol de queroseno sobre una mesa quemada, cubierta por capas de ceniza y huellas secas. La luz titubeó, como si temiera mostrar lo que había al fondo. Fue entonces cuando lo vio. En la pared, detrás de unas vigas torcidas, estaban las marcas. No eran grietas, no eran rasguños humanos. Eran surcos profundos, irregulares, abiertos por algo con garras de más de un palmo de ancho. Algo que no buscaba salir, sino entrar. En el suelo, entre restos de lo que quizás fue una alfombra o un cuerpo, había huellas, húmedas, pero no de agua, ni de barro. Eran manchas oscuras, espesas, aún frescas, como si algo estuviera sangrando desde dentro de sí mismo, dejando pedazos invisibles mientras caminaba de regreso hacia la oscuridad del sótano. Joaquín no dijo nada, solo cerró los ojos por un momento y escuchó, porque a veces, en esos lugares, el silencio no está solo. Y esa noche, el silencio respiraba.
Recordó entonces lo que la anciana de San Lorenzo le había susurrado una vez, con la voz temblando. No es una bestia que caza, es una memoria que se arrastra, va dejando partes de sí donde hubo dolor. Y esa hacienda era un altar entero de sufrimiento. Se acercó a las escaleras que llevaban al sótano con la mano sobre la empuñadura, pero no por valor, sino por instinto, como si su cuerpo supiera que allí abajo no había nada vivo, y aún así algo lo miraba. Las paredes parecían sudar. La piedra tenía símbolos apenas visibles, trazos antiguos como si hubieran sido tallados con uñas, no con cuchillos. En un rincón colgaban aún restos de lo que pareció ser una muñeca de trapo, cubierta de tierra y pelo humano. En medio de esa penumbra, cada paso dolía como si pisara recuerdos enterrados. El aire pesaba, la lámpara chispeaba, y de pronto el caballo afuera chilló, no relinchó, chilló, como si algo lo hubiera tocado donde ni el hierro puede llegar. Joaquín subió de nuevo a la superficie con la respiración cortada, no por miedo a lo que había abajo, sino porque eso ya no estaba abajo. La brisa cambió. El fuego de la lámpara se apagó por sí solo, y desde una de las paredes, la más rota, la que tenía grietas como costillas abiertas, comenzó a escucharse un sonido húmedo, como si algo lamiera los bordes desde el otro lado. Era demasiado tarde para rezar, y demasiado temprano para entender. Pero esa noche, Joaquín volvió a sentir el peso que lo perseguía desde el rancho de su infancia. El mismo silencio viscoso que encontró junto al pozo donde su hermano desapareció. El mismo olor, las mismas marcas, la misma maldita sensación de que eso no venía por él. Venía por lo que amaba, y él ya no tenía a nadie más para ofrecer. La medianoche no llegó con campanas ni silencio, sino con un temblor sutil en la llama del farol. No fue el viento, fue una presencia. Joaquín Murrieta sintió como el aire cambiaba de densidad, como si alguien o algo respirara justo detrás de sus hombros. No se movió, no parpadeó. El rifle ya estaba en sus manos, pero sabía que esa arma no estaba hecha para detener lo que se escondía entre las sombras del mundo viejo. Entonces lo escuchó. No fue un rugido, ni un gemido, fue respiración, lenta, baja, rasteando entre los escombros, una mezcla imposible, mitad animal, mitad humana, como si algo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, o recordando cómo hacerlo. Y entonces lo vio. Del otro lado del fuego, más allá del círculo tembloroso de luz, se alzó una figura apenas visible, como humo denso en la penumbra. No tenía forma definida, pero sus ojos, esos ojos, eran amarillos. No brillaban como los de un coyote, ni se hundían como los de un hombre borracho. Eran ojos que miraban sin parpadear, desde órbitas profundas que ya no pertenecían a ningún ser vivo. O quizás nunca lo fueron. Joaquín disparó sin pensar. El estallido rompió la quietud como un relámpago seco, y el eco del balazo viajó por los cañones lejanos como un grito antiguo, un grito que no pedía ayuda, sino que avisaba: «Ya está aquí». Corrió hasta la ventana, el pecho ardiendo, con una mezcla de rabia y miedo, pero no había figura, solo huellas, marcadas en el barro como si algo hubiese salido de la tierra, no venido del cielo ni de este mundo. Eran profundas, alargadas, con forma imposible, como dedos que se estiraban al caminar, y se dirigían hacia las sierras, hacia ese rincón donde el sol tarda en llegar y los animales no cruzan. Allí, entre el murmullo de los álamos secos, se escuchó entonces un sonido que no pertenecía a criatura alguna, un aullido, grave, doloroso, como si arrastrara la pena de un alma rota y el hambre de 1000 inviernos. Joaquín no pudo moverse, no por terror, sino porque ese lamento tenía algo que le era familiar.
como si lo hubiese oído antes, siendo niño, cuando su padre lo hizo jurar que nunca bajaría solo a los túneles de la antigua misión. Y ahora entendía por qué. Ese ser, ese visitante de la oscuridad, no era nuevo. Era parte de este desierto, parte de él, como una herida mal cerrada que aún supura. La llama del farol volvió a encenderse sin razón, pero ya no iluminaba nada, porque lo que rondaba afuera ya no temía a la luz. Durante los días siguientes, Joaquín Murrieta ascendió a las sierras como quien persigue un eco que no cesa. No buscaba venganza, buscaba respuestas, o quizás una forma de silenciar lo que ardía dentro de él desde aquella noche. El aire en las alturas era más seco, más denso. Hasta el viento parecía cargado de advertencias. El rastro no era difícil de seguir, pero sí de soportar. A cada tramo del camino, el desierto dejaba una ofrenda. Carcasas de ganado abiertas en canal, con las costillas separadas como alas negras. Algunas estaban aún tibias, sangrando lento, colgadas de las ramas más altas como trofeos imposibles. Ningún coyote haría algo así, ningún hombre tampoco. Una mañana, mientras la neblina bajaba como un sudario sobre la tierra, Joaquín halló una vieja vereda que lo condujo a una pequeña quebrada. Allí, en el centro de una hondonada olvidada por los mapas, encontró un altar roto. Era de piedra tallada, antigua, más vieja que las misiones, más vieja que los nombres que los hombres usan para nombrar el miedo. Sobre la superficie agrietada de la roca, apenas visible entre las sombras, había un símbolo tallado con manos que ya no existen, un lobo devorando su propio reflejo, no su sombra, no su presa, su reflejo. Y en ese momento, Joaquín entendió que no seguía a una bestia. Estaba siguiendo una idea, una maldición con patas, un yaqui anciano, de rostro surcado por el viento y el tiempo, lo observaba desde detrás de unos arbustos. No llevaba armas, ni miedo, solo arrugas y silencio. Vivía solo, en una choza enterrada bajo tierra, donde ni el sol ni los recuerdos entraban sin permiso. Joaquín lo miró esperando alguna señal, y el viejo, como si ya hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces en otros hombres quebrados, le dijo: «No es un hombre que se hace lobo, es un alma que come carne hasta olvidar el nombre que tuvo». Murrieta no respondió, porque en lo más profundo temía que esa alma ya lo estuviera probando por dentro. Joaquín descendió por los senderos de piedra hasta el pueblo de la Soledad, una antigua aldea minera olvidada entre los riscos. Allí el tiempo no pasaba, solo se pudría lento bajo el sol. Era un lugar donde las campanas no repicaban por misa, sino por entierros. Había más cruces torcidas que vecinos vivos, y cada tumba parecía reciente, aunque nadie recordaba quién había sido el último en morir. Los pocos que quedaban evitaban la mirada de los forasteros, pero uno lo llamó desde el umbral de una cantina derruida. Don Aurelio, viejo, con un sombrero que había visto guerras y un rostro marcado por el horror, la mitad de su cara era piel estirada sobre hueso calcinado, como si el fuego lo hubiera querido borrar y se hubiera cansado a medio camino. Don Aurelio no pedía lástima, solo guardaba algo que pesaba más que el dolor: memoria. Y cuando vio a Murrieta, supo que aquel hombre traía las mismas preguntas que lo habían desfigurado hacía 20 años. «Viene siguiendo al jinete peludo, ¿verdad?», preguntó sin rodeos, con voz grave y ronca como piedra molida. Joaquín no respondió, no hizo falta. Aurelio sirvió 2 tragos de mezcal, y mientras el polvo bailaba en la luz rojiza del atardecer, comenzó a hablar como quien arranca una astilla del alma. Contó que, muchos años atrás, un vaquero de la región había enloquecido por la codicia. Había encontrado oro bajo el corral de su rancho y en 1900 su paranoia creyó que su familia lo traicionaría. Los mató en silencio, sin rabia,
solo miedo. Pero el oro no le trajo riqueza, le trajo un frío que no salía con mantas ni rezos. Empezó a ver cosas, a oír a sus hijos llamarlo desde los muros, y cada noche de luna llena su cuerpo crujía por dentro, como si la culpa buscara abrirse paso por su piel. Dicen que su alma sangró por los ojos, y que en esa mezcla de locura, dolor y castigo, la carne cambió. Los huesos se estiraron, la voz se volvió gruñido, y la luna dejó de ser luz para convertirse en condena. Desde entonces cabalga por los caminos vacíos entre los pueblos muertos, no para buscar redención, sino para asegurarse de que nadie más olvide lo que hizo. No es un monstruo, señor Murrieta, dijo don Aurelio, bajando la voz como si temiera que lo oyeran más allá de las paredes. Es una vergüenza vestida de carne. Joaquín apretó la mandíbula, no por incredulidad, sino porque en lo profundo ya lo sabía. El rastro no lo había llevado hasta allí, lo había arrastrado, porque el verdadero camino de la bestia no era el del monte, era el de los hombres que guardan secretos demasiado pesados para morir en paz. La hacienda no había revelado todo, no todavía. Joaquín regresó con los labios partidos por el sol y la mirada endurecida por los días sin tregua. Algo lo empujaba de vuelta. No era necedad, era instinto, una punzada en el pecho, como si su sangre supiera que aún había una verdad enterrada bajo ese suelo maldito. El establo, o lo que quedaba de él, era una carcasa calcinada, con vigas caídas y cenizas que aún crujían bajo las botas. Pero al remover los escombros, Joaquín encontró una losa rota, oculta bajo la paja negra y las piedras chamuscadas. Allí, sellada con clavos oxidados y marcas ya borradas por el tiempo, estaba la entrada a algo que no debía ser abierto, una mina, no marcada en ningún plano, no nombrada en ningún testamento. Forzó la entrada con la culata del rifle, tragando polvo seco y negro como hollín. Encendió su lámpara y descendió, escalón tras escalón, metro tras metro, hasta que la luz del mundo se convirtió en recuerdo. Y entonces el olor cambió. Primero, humedad, luego, barro podrido, después, orina de fiera. Pero en el fondo, más profundo que todo eso, un aroma metálico, espeso, como hierro oxidado mezclado con carne viva. En las paredes se formaban vetas oscuras, no de oro ni carbón, sino de algo que parecía respirar al tacto. La mina no era solo vieja, era viva y estaba enferma. Al llegar al nivel más profundo, encontró lo que ningún hombre debería haber visto jamás. Una camisa de lino, colgada entre dos estalactitas como si alguien la hubiese dejado allí minutos antes. Estaba empapada, de sangre aún caliente, como si el cuerpo que la había vestido acabara de desvanecerse en el aire. Joaquín dio un paso atrás, pero fue entonces cuando comenzaron las voces. No eran humanas, pero tampoco eran bestiales. Eran intentos, murmullos que buscaban recordar cómo era hablar, como si una boca sin forma tratara de pronunciar sonidos olvidados. Las palabras rebotaron entre la piedra húmeda, arrastrándose por las galerías hasta clavar su eco en el pecho de Murrieta. Yo era Simón, Simón del Río. Y el silencio que siguió no fue vacío, fue reconocimiento. Ese nombre no estaba en ningún papel, pero Joaquín lo había escuchado de niño en una historia contada a media voz, cuando las lámparas ya estaban apagadas. Un nombre maldito, un vaquero desaparecido tras un crimen que nunca fue probado, una sombra borrada de los registros y escondida en los cuentos de los abuelos. Pero ahora sabía dónde había ido, y más aún lo que se había vuelto, porque bajo la tierra algo aún respiraba, y bajo esa piel antigua y desgarrada,
Una conciencia rota seguía despertando, esperando luna llena para recordar cómo se camina, cómo se huele y cómo se devora. Joaquín no descendió solo a aquella mina para buscar respuestas. También lo hizo para sellarlas, para encerrar bajo tierra y piedra aquello que jamás debió respirar fuera del recuerdo. Al amanecer, con las manos temblorosas por el frío y el miedo, colocó cartuchos de dinamita en la entrada rota, empacándolos como quien entierra un cuerpo sin nombre. Encendió la mecha y retrocedió sin mirar atrás. El primer estallido retumbó como un trueno seco en la garganta del desierto, y con él algo se rompió. Pero no fue la mina, fue el silencio. Desde la línea de árboles al borde del cañón, algo se movió, no corriendo, no huyendo, saltando, con la furia de lo que lleva siglos dormido y acaba de recordar su hambre. La criatura emergió como una pesadilla que no necesita presentación. Tenía el torso arqueado, como si cada hueso hubiese sido quebrado y soldado de forma equivocada. La piel, tensa y cubierta de un pelaje enmarañado, chorreaba una sustancia negra como brea caliente. Los brazos, largos como ramas malditas, terminaban en dedos que arrastraban garras curvas, arruinando el suelo con cada paso. Y la cabeza era un cráneo de lobo deformado, pero con mandíbula humana, dientes ennegrecidos, y en medio de ese rostro de abominación, los ojos. Eran humanos, y no cualquier mirada. Eran ojos que lo reconocían, que sabían quién era, que recordaban. Murrieta no dudó. Disparó 1, 2, 3 veces. Cada bala reventó carne y derramó un líquido espeso y oscuro. La criatura cayó como una masa de furia derribada, con un grito que hizo temblar hasta las piedras de la sierra. Pero no murió. Su pecho subía y bajaba, no como el de un animal herido, sino como el de alguien que aún está recordando cómo ser mortal. Joaquín lo miró sin moverse, con la pólvora aún caliente en las manos, y por un instante deseó no haber bajado nunca a esa mina, porque lo que yacía frente a él no era una bestia cualquiera, era una historia silenciada, una culpa enterrada, una maldición que había esperado demasiado para volver a caminar. La criatura huyó cojeando, perdiéndose entre las grietas del desierto como si la misma tierra la protegiera. Joaquín, con el brazo vendado en tiras improvisadas y el pecho ardiendo por dentro, siguió su rastro en silencio. Cada paso sobre la arena caliente era una punzada, no solo en la carne, sino en la conciencia. El camino se estiró hasta el lecho seco de un río muerto. Allí el rastro terminó. No había huellas, no había huesos, ni siquiera pájaros en el cielo. Solo un charco de sangre espesa entre la arena resquebrajada, como si algo se hubiese fundido con la tierra misma, como si el desierto lo hubiera aceptado de vuelta. Murrieta se quedó de pie por largo rato, observando el horizonte sin horizonte. El viento no traía respuestas, pero traía un acuerdo que el polvo mismo parecía entender. Aquí no se habla de lo que no debe ser nombrado. Y así fue. En los días que siguieron, el pueblo de la Soledad volvió a cerrar sus puertas antes del anochecer. Las cruces se multiplicaron sin ceremonia, clavadas al azar en los caminos, como advertencias mudas. Nadie volvió a mencionar al jinete peludo, ni al hombre que alguna vez fue Simón del Río. Pero los rumores, esos no callaron. Decían que por las noches se veían jinetes sin rostro galopando entre las veredas, dejando atrás solo ecos y polvo, que en los montes se escuchaban gritos tan agudos que partían las piedras, que las gallinas amanecían abiertas, como si hubieran sido devoradas vivas por algo sin dientes, y que antes del amanecer una sombra recorría los marcos de las ventanas, esperando que alguien olvidara cerrar los postigos. La gente bajaba la voz.
Los niños dejaban de preguntar y los ancianos tejían historias que nadie quería oír. Joaquín Murrieta, por su parte, no volvió a hablar del tema, pero sus ojos cambiaron. Desde entonces, cuando encendía un cigarro en la oscuridad, lo hacía mirando por encima del hombro, como si supiera que aquella cosa no lo había olvidado, y que en algún rincón del desierto todavía respiraba. Porque hay pactos que no se sellan con palabras, sino con miedo, y se había firmado con sangre alguna noche, no importa cuál, porque todas se parecen cuando el miedo no duerme. Joaquín Murrieta volvió a la hacienda quemada. No fue por locura, tampoco por valentía. Fue como si algo enterrado en su pecho lo hubiese jalado de nuevo, como si la oscuridad hubiese susurrado su nombre entre los matorrales, llamándolo con la misma voz con la que uno llama a los muertos que aún no descansan. No llevó provisiones, solo su escopeta y esa mirada vacía que arrastraba desde el día en que descendió a la mina. Se sentó en el viejo alpendre, ahora cubierto de polvo y sombras. La madera crujía bajo su peso, como si recordara cada paso que alguna vez caminó sobre ella. Colocó el arma sobre sus rodillas y esperó. La luna llena se alzó sin anunciarse, fría, roja, silenciosa. La noche se estiró como un abismo sin fondo, una eternidad sin reloj, y entonces lo vio. Allí, en la línea entre la maleza y la luz, la criatura. No rugía, no se movía, solo estaba, de pie, observándolo. Sus ojos brillaban como brasas hundidas en carne vieja, y su pecho subía y bajaba con una respiración pesada, como si cargar ese cuerpo monstruoso fuera un castigo más que una forma de existir. Joaquín no sintió miedo, sintió otra cosa, un frío en la sangre que no venía del aire, sino del reconocimiento, porque lo que estaba frente a él no parecía querer matarlo, parecía estar esperando un gesto, un perdón, un final. La escopeta pesaba más de lo normal. Las manos de Murrieta estaban firmes, pero su alma no. Por primera vez dudó. No porque la criatura fuese menos horrible, sino porque algo en ella, en su forma encorvada, en la mirada húmeda, en el temblor de sus dedos largos y deformes, aún era humano. Y en ese instante, Joaquín entendió que algunos monstruos no nacen, se forjan, con culpa, con odio, con promesas rotas bajo la tierra, y que, a veces, matar no rompe la maldición, solo la repite. Dicen que, tras aquella última noche bajo la luna roja, Joaquín Murrieta ya no volvió a mirar a los hombres del mismo modo. Su rostro, endurecido por el polvo y el silencio, se volvió más oscuro, como si algo detrás de sus ojos lo estuviera mirando a él desde adentro. Su caballo galopaba solo en las madrugadas, espantado por cosas que nadie veía. Su escopeta ya no descansaba en el establo, sino junto a su cuerpo, como una extensión de su propia sombra. Y su voz, antes firme como los cerros de Sonora, se convirtió en un murmullo que nunca contaba todo. Porque hay cosas que no se narran, se arrastran, y lo que Joaquín había visto nunca quiso ser contado. Pasaron los años, el polvo cubrió los pueblos, los nombres se borraron de los registros, y el sol se encargó de secar todo lo que alguna vez tuvo lágrimas. Pero el eco quedó. Un niño, años después, descendió a jugar en la vieja rabina seca, donde ya nadie pastaba ni buscaba agua. Entre los espinos encontró una carcasa deformada, oculta por las piedras como un secreto mal enterrado. No era de coyote, ni de oso, era algo más grande, más antiguo. El cuerpo estaba seco, pero los huesos aún chorreaban un olor que no era de muerte, sino de rencor. Y entre las costillas torcidas, clavado como una espina, un medallón de plata sucia. Tenía un nombre grabado con mano temblorosa: Simón del Río. Esa misma noche, en el pueblo olvidado detrás de las montañas, cuando el viento ya dormía,
Un aullido cruzó el valle como un cuchillo helado. No era un lamento, no era un llamado, era una promesa, una maldición que sigue viva, esperando la siguiente luna llena para recordar lo que fue y lo que aún puede volver a ser. Joaquín Murrieta aún vive en las historias que nadie quiere escuchar en voz alta. A veces se le ve cabalgar al borde del horizonte, como si vigilara que nadie más despierte lo que duerme bajo tierra. Otras veces, su sombra aparece en la entrada de antiguas misiones, mirando hacia el vacío. No habla, no dispara, solo recuerda. Porque su silencio no es cobardía, es protección. Hay verdades que muerden, hay pactos que no se rompen y hay memorias que sangran aunque nadie las toque. Quizás lo que acabas de oír no fue una historia, fue una advertencia, un fragmento arrancado de un diario maldito, escrito no con tinta, sino con cicatrices. Y si aún crees que todo ha terminado, mira bien la próxima vez que camines solo por el desierto. Fíjate si las piedras no están marcadas. Escucha si el viento no trae un nombre viejo, dicho con una voz que no debería existir. Porque la criatura sigue ahí, no fue destruida, no fue contenida, solo se escondió entre grietas secas, entre raíces podridas, entre nuestras propias culpas. Tal vez regrese con la próxima tormenta, o tal vez nunca se fue. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.